Maciel es una persona que está dedicada a lo que es la salud mental, mantiene una serie de agendas correlativas al comportamiento humano, ¿no? Y el deportista es un ser humano, en donde básicamente con esto del COVID-19 ya ha habido una tranquilidad en Panamá con la vacunación, que si hay personas que tienen 3 vacunas pero hay otros países que también han tenido algún tipo de descuido y han mantenido casualmente una especie de prevención. Pero el tema no es tanto la vacunación, el tema es esa sugestión que hubo, una sugestión que hubo dentro de casi 14 meses y que el proceso para la adaptación nuevamente a las prácticas deportivas tienen, como se dice, un freno, frenó sobremanera y aceitar los comportamientos. Ustedes verán que quizás algunos deportes no tienen el mismo nivel de antes, quizás por la psiquis de los atletas, pero no lo vemos en el deporte de alto rendimiento porque son profesionales, pero en el otro tipo de deporte, eso, la adaptación ha sido bastante lenta. Maciel, para que nos explique sobre esta situación que ha sido recurrente y que, bueno, usted ha tenido bastante, se puede decir, congestionada su agenda dentro de las consultas que realizan en este tipo de casos. Bueno, como bien lo dijiste, han sido momentos muy difíciles a nivel mundial y realmente hubo un parón muy fuerte. En nuestro país la cuarentena estuvo bastante fuerte, donde pues los deportistas tuvieron, tanto los de alto rendimiento como los deportistas que practican algún tipo de deporte por hobby, pues se vieron afectados con este tema y fue una situación muy, muy difícil porque obviamente que un deportista al parar, ya tú ves que el rendimiento, pues tanto físico y que va aunado, porque la parte física va muy conectada con la parte mental. Entonces, como bien lo dice un lema por ahí, que sin salud física no hay salud mental y sin salud mental, pues no hay salud física tampoco, está todo muy conectado. Entonces, fueron momentos muy difíciles. Entonces, cuando se comenzó a buscar las alternativas, porque comenzaron a hacer como mini gimnasios en sus casas, con lo que tenían poder practicar, ya después cuando se fue como que abriendo ese espacio para poder hacer algunos atletas de alto rendimiento, sobre todo podían ir a algunas instalaciones deportivas con todas las medidas de bioseguridad, pero tampoco era pues lo esperado. Eso fue llevando a tener mucha ansiedad, porque era como que el perder el ritmo y todo lo que perdías, era como elaborar un duelo de todo lo que habías logrado y alcanzado perderlo en cuestiones así muy flashes o rápidas. Y eso se dio muchísimo y por eso también a nivel general de la población, pues la consulta se ha visto un tanto incrementado por el tema de la salud mental y quizás, según las investigaciones pues que se están realizando, sí se ha exacerbado. Muchas veces porque obviamente estábamos pues más encerrados, no hacíamos las mismas actividades que antes, lejos de nuestras familias o personas de apoyo, todo lo que perdimos, el que perdió trabajo, el que perdió familiares, o sea, fueron situaciones muy difíciles para todos. Pero por otro lado también fue un detonante a situaciones que de repente ya el individuo traía consigo, pero como mantenía una vida activa y ocupada, eso pasaba a segundo plano y no era algo que le afectaba tanto, que ahí entonces en el parón de la cuarentena sí se vio entonces ya reflejado por muchas otras afecciones, por la convivencia también que se hizo muy difícil porque no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos, aunque vivamos en la misma casa, cada quien se iba a realizar sus actividades diarias y el tiempo de estar en familia o con las personas que convivíamos era realmente poco y todo eso pues fue influyendo en la parte de la salud mental de todas las personas y sobre todo en los deportistas. Maciel, este punto que usted ha detallado me suena muy interesante porque cuando hubo la reactivación en los campos deportivos ya abiertamente, eh, la gente practicaba y todo lo demás. Había algunos
que era muy pasivo. O sea, había unos muy pasivos practicando deporte, pero muy pasivos. Otros muy alterados. O sea, era radical el cambio, aunque el deporte profesa disciplina, respeto, tolerancia, puntualidad, lo que sea, pero en el comportamiento mismo del ser humano existía como una explosión de adrenalina. Y esa explosión de adrenalina también como que en vez de facilitar un buen desempeño, porque un atleta tiene que prepararse para alguna actividad, ¿no? Pero destruía el entorno, el entorno y combinado con otros factores podrían producir algún tipo de ruptura y eso es lo que quizás no hemos detallado en Panamá, pero es lo que mantiene ahora mismo una concordancia. Se lo digo de esa manera porque en las categorías infantiles, en el progreso del mismo muchacho, ha habido un letargo, o sea, ha habido hay que enseñarle como 3 veces al niño. Y también lo que es las academias, el atentado me parece a mí es la no asistencia de estos jóvenes a los colegios de manera presencial. O sea, hay una serie de factores y todavía el gobierno nacional no creo que haya tenido la certeza de decir que a partir del mes de marzo del 22 las clases van a ser presenciales. O sea, todo eso tiene una manera de incidir y eso va a retrasar algunos factores en el deportista que está comenzando en desarrollo, usted que es el experto en la materia. Realmente nosotros como seres humanos tenemos aspectos importantes como es la capacidad de adaptación. Como fue mucho tiempo el estar en casa o el estar sin las actividades que acostumbrábamos a hacer, ya las personas fueron asumiendo que el rendimiento bajó y la actividad que yo realizaba a nivel deportivo o los entrenamientos a nivel deportivo también, pues los reducimos. Y eso ha pasado incluso en muchos ámbitos. Por ejemplo, ya estamos acostumbrados a la vía de la tecnología para realizar todo tipo de conferencias, de seminarios. Entonces es más cómodo estar en mi lugar de trabajo o en mi residencia realizando una conferencia, realizando los live, todo lo que tenga que ver con la parte de tecnología, con las plataformas tecnológicas, a tener que ir al evento. Nos ahorramos dinero, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos muchas cosas. Entonces ya como que se habían acostumbrado también a ese ritmo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las emociones. En el individuo las emociones las tenemos y se van a dar. Muchas veces las dividimos en emociones positivas y negativas y no tenemos por qué dividirlas, son simplemente emociones que resultan a partir de la situación que vivamos en el momento. Entonces, si yo bajé mi rendimiento, yo soy un atleta, ya sea de alto rendimiento o mayor razón, o un atleta que simplemente practico deporte, yo bajo mi rendimiento, ¿cuál es la sensación que voy a tener? Rabia, eso se transforma en ira, eso me lleva a frustración. Entonces, ¿eso qué ocurre? Un bloqueo a nivel de mi cerebro. Y como ocurre ese bloqueo a nivel de mi cerebro, porque mis emociones están afectadas, que cuando tengo ese grado de ansiedad también, porque no estoy entrenando lo suficiente, no estoy rindiendo lo que yo puedo rendir, porque no tengo las herramientas o no tengo los entrenamientos suficientes, aparte de la frustración, eso me lleva a alteraciones en el sueño. Y una persona que no duerme bien, pues no va a poder llenar de energía su cuerpo lo suficiente con el descanso que necesitamos para poder entonces cumplir con nuestro día a día. Y por otro lado, también cambiamos nuestro sistema de alimentación, o sea, se desorganizó todo. Los atletas llevan una alimentación definida. Los atletas tienen unas horas reglamentarias de sueño. Entonces todo esto se trastocó. Estábamos más tiempo en la casa, dormíamos más tarde, comíamos a horas distintas, hacíamos cualquier cosa, utilizábamos mucho la comida chatarra de repente Pero eso hay que y mejorarlo, eso hay que mejorarlo. definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay que reorganizar. Exacto, mire, y esa reorganización mantiene un sistema de adaptación
que el ser humano, usted es la profesional de la materia y le agradezco la participación de usted en el programa del día de hoy, porque la adaptación, la nueva adaptación que debe tener ese niño o esa niña que practica deporte, que los padres quizás lo presionan o los padres que lo veían de otra manera, igual que los deportistas que ya tienen un desarrollo ya de adolescente o adulto, que no son de esos altos rendimientos, sino que van manteniendo ese nivel de desarrollo. ¿Cuál, dentro de la expertise y actualizaciones que usted han tenido de salud mental y lo que es la psicología para deportistas, cuáles son los elementos o características que deben existir para que esa adaptación no tenga traumatismos en el desarrollo de sus actividades físicas, pues, y también mentales? Como bien lo decía en un inicio, todos tenemos capacidad de adaptarnos a las distintas situaciones que tengamos. Aquí influye mucho cuando son pequeños los padres que tienen que comenzar a reestructurar y siempre le estoy recalcando a los papás que es cuestión de ir reestructurando con horarios las actividades. Ese es completo, no solamente el niño, el papá y la mamá también tienen que No, ser el claras. papel de los padres, de los cuidadores, de las personas que están, los entrenadores, o sea, es todo un equipo de trabajo el que tiene que comenzar uno a comprender la situación, porque no se trata tampoco de, como hablabas, la presión, mira, no estás rindiendo, o sea, sabemos toda la situación que vivimos, entonces comenzar a reorganizar. Ok, vamos a trabajar en la alimentación adecuada, vamos a trabajar en los horarios que debes tener para dormir, en las rutinas que tienes, o sea, independientemente de cómo andemos en el tema de las escuelas, que si estamos virtuales, que ya todo el mundo debe estar presencial, porque hace falta ese contacto. Entonces, es importante el que tengas ese horario, aunque estés en clases virtuales, tengas ese horario para esas clases, para hacer tareas. O sea, independientemente de que estés yendo o no a la escuela, hay que tener el horario para poder estructurarme. Si no estoy en la escuela porque ya pasé esa etapa, igual tengo que cumplir mis horarios, levantarme a la hora que acostumbraba, entrenar a la hora que acostumbraba, o mantener la alimentación, las horas de sueño. O sea, ya a estas alturas, hace rato se debió de tener reestructurado y reorganizado nuevamente la nueva, no me gusta el término, la nueva normalidad, porque realmente... Esto también ha permitido a ligas provinciales de un deporte determinado, no quiero decir cualquier otro, a eliminar ligas por referencia que yo tenía anteriormente. Voy a hacer una selectiva de tantos jóvenes porque yo no voy a hacer una liga para escoger nuevos talentos. O sea, están censurando también al nuevo talento que posiblemente va a participar y eso también afecta a corto plazo, ¿no? Exacto, es que el tema ya no se trata de lo que hay que tener. Yo entiendo que en una época muy dura de que tuvimos en cuanto a la cuarentena y el COVID, eso pudo pasar y está bien, pero ahorita en este momento no tiene por qué darse. O sea, no hay por qué eliminar ligas, no hay por qué ya ser selectivo, o sea, hay que mantener las medidas, pero tenemos que continuar viviendo, Es que, tenemos que continuar en nuestro día a día. es que usted O dijo sea, algo clave, usted dijo clave. En este trayecto, oye, han fallecido, han desaparecido físicamente dirigentes, entrenadores, atletas. Ha sido muy duro, ha sido bastante severo ese golpe del COVID-19. Entonces, esta readaptación, por eso los sistemas, es un estudio, y todavía está estudiando, usted que conoce esa materia, porque da como resultado y consecuencia que quizá la gente vea el deporte, el ocio, ¿no? El entretenimiento, pero más bien es el complemento del ser humano. es que al final hemos tomado esta pandemia con una sobrecarga de información y no toda la información que tenemos es la adecuada. Entonces eso ha hecho que la gente tenga mucho más miedo y otros se han aprovechado de la situación para querer hacer pues las cosas a su manera también, porque es así. Entonces, no es cuestión tampoco de ahora minimizar que la pandemia es algo
que no tiene importancia, pero así como han muerto muchísimas personas, lamentablemente por el COVID, todos los días mueren personas por distintas enfermedades, pero no le habíamos prestado la debida atención porque era algo como normal, se murió porque le dio un infarto, se murió de cáncer, se murió de cualquier otra enfermedad que vivimos a diario. ¿Cuántas personas no mueren por la influenza? Y eso nadie realmente lo ve. Y ha pasado igual con el tema de las vacunas. Nadie le había prestado importancia cuando tenemos un país donde la vacunación es una bandera de este país y que aquí la gente se vacuna desde que nace, miles de vacunas a lo largo de la vida, pero ahora las personas le han prestado mayor atención por lo mediático que ha sido todo el tema de la pandemia. Entonces son situaciones en las que a veces esa sobreinformación nos lleva precisamente a tener el bajo rendimiento en la parte de que en nuestro país, y qué es lo que sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. Hay unos más que otros, pero por las experiencias y los contactos que he tenido con otras instituciones de otros países, pasa exactamente casi lo mismo que en Panamá, de que el deporte andaba no tan bien y ahora la pandemia pues hizo que fuera peor. Entonces son cosas que hay que retomar y comenzar a mirar y que tenemos que poner esa mirada en que el deporte, nosotros tenemos en nuestro cerebro la parte prefrontal, tiene que ver con las emociones y con la actividad física. Si tenemos una persona muy sedentaria, ¿qué vamos a lograr? Que esas emociones se vayan trastocando o alterando. Entonces, cualquier persona que no sea atleta, por lo menos tiene que hacer caminatas, tener contacto con la naturaleza, porque eso te va a ayudar a que tu salud mental esté equilibrada. Entonces, por eso la importancia de que con mayor razón los atletas de alto rendimiento o las diferentes ligas que existen en nuestro país, pues se activen a full como estaba antes para poder continuar con nuestro día a día, porque eso es lo que tenemos que aprender, a convivir con esta situación que tenemos manteniendo pues las medidas de bioseguridad, obviamente, ¿no? Mire, sí, y para hablarle claramente, en el 2022 Panamá tiene un cupo directo a un evento de Estados Unidos que es de tradición, que es Williamsport, Pensilvania, de las pequeñas ligas. Y ya Panamá va a tener una participación directa con el nombre de Panamá. O sea, vamos a ver cómo se comporta la liga de este nivel. Hablé con el béisbol ahí, pero son todos los niveles, son todos los niveles que tienen que comportar esa parte. Y mire, dentro de lo que puede ser una cosa buena o una cosa mala, ustedes que son de la materia de salud han tenido mucho trabajo, y ese trabajo que han tenido, obviamente es el reflejo de que existe un vacío que debe ser llenado por consejos y medicamentos, inclusive medicamentos recetados por profesionales, para que el comportamiento es variable de un ser humano a otro, es muy variable. Y ustedes están con esa agenda llena en esta situación y bueno, es bueno para lo que están haciendo, por eso estudiaron esa carrera, está bien, la cosa es que ahorren, tienen que ahorrar, haciendo. Entonces, para efecto de tener esa compensación y estos espacios informativos, por lo menos en el caso de nosotros, sí nos ha prestado atención a darle continuidad, ¿no? No solamente por el impacto de mediático que fue un momento determinado, sino darle la continuidad a este proceso que el ser humano debe superar en la adaptación y principalmente en Panamá. Maciel Barrio, psicóloga para deportistas, no sé si tienen algún mensaje final aquí en Sport Machine Panamá Radio sobre este tema y usted es bienvenida en cualquier momento como usted desee. Adelante. Bueno, realmente pues darte las gracias por abrir este espacio para la salud mental que es sumamente importante, que se tomen en cuenta la parte psicológica en todos los deportistas porque es fundamental, sumamente importante que tú estés estable emocionalmente para que puedas rendir. Todavía no es algo que se estila mucho porque dan prioridad a otras cosas, pero realmente es importante tomar en cuenta la parte de la salud mental en cualquier equipo, ya sea individual o grupal que se dé para poder y más en
tiempos donde tienen que adaptarse nuevamente pues a nuestra realidad o a la realidad que vivimos ahora en este tema de pandemia. Con mayor razón es importante el mantener la salud mental como prioridad para que todo lo demás fluya de mejor manera. Así es que encantada de estar aquí. Cuando gustes, estamos en tu programa.